Bueno, buenas tardes, buenas noches para algunos, para no demorarnos en el inicio de este encuentro. Tenemos la alegría de presentar el libro El aborto ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito del caso Beatriz versus El Salvador, publicado por la Editorial del Derecho de la Universidad Católica Argentina. Este es un libro colaborativo producido por varios autores. Agradecemos especialmente a la editorial El Derecho por haber hecho posible este libro, especialmente al doctor Borda y a Sofía Calderone, a la Facultad de Derecho de la UCA, en el señor decano Pablo Garat, por la posibilidad del libro y del conversatorio. También agradezco especialmente a Sofía Calderone, que ha sido una directora incansable en la consecución de este libro, y a Lucía Traverso como coordinadora, por todo el trabajo realizado en estos últimos meses. Y al grupo de investigación IUS de la UCA, que se titula El concepto de ser humano en el sistema interamericano de derechos humanos, que ha hecho posible esta idea en el ámbito de esa investigación. Este constituye el primer conversatorio, diríamos así, que realizaremos de una gran serie en la que los diferentes autores que han participado en este libro analizarán y divulgaremos todas las aristas, temas y argumentos que se encuentran en juego. Como han podido ver ustedes en el libro, el mismo se divide en tres partes, presididos por una introducción que cuenta los pormenores del caso en los hechos y en el derecho. La primera parte está dedicada a analizar los argumentos medulares, especialmente en lo atinente a la interpretación que realizan los tribunales y el derecho convencional respecto de la protección de la vida, con las plumas de Paolo Carozza, quien se refiere al concepto de dignidad humana en el sistema interamericano de derechos humanos, un concepto clave, y luego Juan Cianciardo, quien analiza la interpretación convencional y el populismo en relación a este caso, y Pilar Zambrano, que desmenuza la relación que este caso tiene con otro precedente que la Corte había analizado, el artículo 4, inciso 1, respecto a la protección de la vida desde la concepción, el caso Artavia Murillo, análisis realmente extraordinarios. Cierra este capítulo en un artículo de Max Silva Abbott, quien muestra el modo en el que funciona el sistema interamericano, que muchas veces no respeta o no tiene en cuenta o poco importan, como dice él, las mismas letras del tratado. En la segunda parte se abordan dos análisis muy importantes sobre las claves en la interpretación y protección del estatuto jurídico del aborto a través de Gabriela García Escobar y José Gilberto Sorí Jiménez, y luego Eligia de Jesús Castaldi, quien analiza el aborto terapéutico y eugénesis con el sistema interamericano de derechos humanos. En la última parte se abordan temas más concretos a través del análisis desde la medicina y un estudio extraordinario que hoy nos contará la doctora Graciela Moya y la doctora Dejanis, que hablan sobre los cuidados paliativos y la psicología perinatal en familias con diagnóstico de anencefalia. Y luego el doctor Jorge Nicolás Laferrier, que también nos hablará hoy sobre el aborto en las personas con discapacidad. Y por último, María Carmelina Londoño Lázaro, la noción de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, un concepto clave o un derecho en el sistema interamericano en relación con este caso. Agradecemos a cada uno de estos autores por su generosidad y disponibilidad, y estamos realmente muy felices por la concreción de este libro. Antes de comenzar a presentar a los expositores, realizaré una breve reseña del caso en sus puntos relevantes para dar pie entonces a los ponentes. Decimos en la introducción del libro que por primera vez en su historia la Corte Interamericana tiene en sus manos la resolución de un caso específico sobre aborto. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su informe de fondo, le ha requerido a la Corte que declare al Estado salvadoreño como responsable por no proveer el acceso al aborto de una mujer embarazada con una enfermedad de base que ingestaba una hija con anencefalia. Por dos motivos consideran que es responsable. El primero,
desde el punto de vista jurídico, porque la legislación interna de El Salvador protege a la vida desde la concepción en su constitución y luego establece el delito de aborto por todas las causas, diríamoslo así, en el Código Penal. Y luego por motivos médicos, dado que todos los profesionales de salud que intervinieron en el caso establecieron, acompañaron a Beatriz para que ella pudiera llegar a dar a luz a esta niña, la cual nació, vivió 5 horas, fue sepultada y querida por la familia, según consta en la prueba testimonial y médica de la causa. Beatriz murió 5 años después por un accidente de tránsito. Nada tiene que ver su muerte con este episodio. Muy bien. Nos podemos preguntar por qué razón sería responsable El Salvador ante este caso, que es lo que la Corte Interamericana resolverá prontamente. Podríamos preguntarnos que por tener una legislación interna que protege la vida desde la concepción. Podríamos preguntarnos qué es responsable por el actuar médico que obraron de acuerdo al saber y a la prudencia en ese caso concreto. Lo cierto es que ni en el Sistema Universal de Derechos Humanos, ni en el sistema europeo, ni en el sistema interamericano existe ningún tratado que contemple un supuesto derecho al aborto. Y estrictamente la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 4, inciso primero, establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, y este derecho estará protegido por ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. Los hechos del caso están relatados de manera pormenorizada en la introducción del libro y luego se hace un análisis de la única fuente jurídica, podríamos decir, que este caso tiene, que es el pedido del informe, a través del informe de fondo de la comisión. Interesante ver que la comisión le pide a la Corte que recomiende al Estado legalizar el aborto por causales de inviabilidad o incompatibilidad del feto con su vida extrauterina y por riesgo de la vida y salud de la madre, y que adopte el Estado salvadoreño medidas públicas en torno a este tema, programas de capacitación, protocolos y guías médicas que garanticen el acceso al aborto. A su vez, la comisión exige o recomienda que se haga un control de convencionalidad según los estándares establecidos en su mismo informe. El informe no es unánime, ya que el comisionado de Guatemala, Ralón Orellana, escribió una disidencia que también recomendamos su lectura. Según el informe de la mayoría y la disidencia, podemos advertir allí dos modos de interpretar el derecho totalmente opuestos y abismales, tanto en su lenguaje como en el análisis de la prueba que obra en la causa, como en los argumentos y el modo de interpretar el derecho. Casi podríamos decir al leer ambos informes que se tratan de dos casos diferentes. Muy bien, con esta breve introducción entonces paso a hacer la presentación de nuestros queridos expositores de hoy. En primer lugar, voy a presentar a la doctora Graciela Moya. Ha sido un gran honor para nosotros tenerla a ella dentro de este libro, que generosamente se prestó a estar entre todos abogados, y, y sobre todo porque el estudio que ella realiza a nosotros nos ayuda para poder entender cuál es la problemática que está en juego. Graciela Moya es médica especialista en genética médica, máster en biología molecular médica, máster en bioética, doctora en medicina e investigación clínica, miembro correspondiente de la Pontificia Academia de la Vida del Vaticano. Gracias, Graciela, te escuchamos. Bueno, en principio creo que se escuche bien. Muchísimas gracias a ustedes, Débora, Sofía, Lucía, por habernos permitido participar en este libro y dar nuestra perspectiva, ¿no? Porque, digamos, nosotros estamos en esta situación cotidiana, lo que llamaríamos como la trinchera, ¿no? Lo que pasa a diario con los pacientes,
que a veces eso no llega a las personas que toman las decisiones en cuanto a las leyes o de qué manera hay que regular estas situaciones. Y lo que nosotros vemos tanto en la consulta como lo que nos pasó también revisando la bibliografía, es como que hay dos bibliotecas, ¿no? Una biblioteca o una mirada que es de la persona que está ajena a la situación emocional que vive la familia, y otra biblioteca y otra mirada cuando uno entrevista y encuesta a las familias que pasan por esta situación tan traumática. Nos pasa muchas veces que se pone el énfasis en el aborto sí o el aborto no, cuando uno tiene que bajar a la tierra y decir, acá hay otra situación, más allá del aborto sí o el aborto no, es que tenemos una familia a quienes se les va a morir su hijo, ¿no? Entonces es como que no es que están pasando una situación conflictiva que tiene que ser resuelta desde lo legal, sino que es una situación conflictiva emocional, espiritual, que va a quedar para el resto de la vida de esas personas. Y eso es a veces difícil de entender y nos ha pasado también con grupos de psicólogos que no están entrenados en el área, que cuando uno les dice, mira, acá lo que hay que trabajar es el duelo de la pérdida del hijo esperado, y no el duelo de si va a continuar o no con la gestación. Entonces, cambiar un poco el foco. Lo que vemos en nuestra experiencia es que en muchos pacientes, acompañarlos en ese proceso de encuentro y despedida del hijo, ¿no? Porque a veces es como muy rápido y es el tiempo en el que la familia se reconoce como familia completa, que eso es un tema como importante entender, que durante el transcurso del embarazo la familia está completa y la familia después que nazca el niño o fallezca durante el embarazo el niño, va a estar incompleta, o sea, va a perder un componente importante de la familia. Y tratar de, porque la verdad es que nadie cuando, ninguna mujer, ninguna familia, cuando la mujer queda embarazada, se imagina que el niño sobre quien se hacen tantos proyectos de vida va a terminar su vida rápidamente, ¿no? A veces cuando hablamos de cuidado paliativo, siempre hablamos de cuidado paliativo de adulto, de la persona que ya sabemos que tiene una enfermedad, que ya es consciente de su patología y que sabemos que es terminal y que, bueno, queda poco tiempo de vida de esa persona, pero cuando hablamos de una muerte perinatal o una muerte durante la gestación, el impacto es muchísimo más fuerte porque es absolutamente inesperado. Entonces es un tema en el cual uno tiene que trabajar de generar ese acompañamiento. Lo que piden los papás habitualmente es que se reconozca a su hijo como una persona. Y lo que vemos también es que interpretan, al contrario, como tortura, el que no se reconozca a su hijo como tal, no se le dé lugar al momento y al espacio del duelo que necesita la familia para afrontar esta situación que es tan compleja, tan difícil de vivir. Y quizás, como en otras situaciones, a lo mejor es necesario haber pasado por una circunstancia similar, personalmente o familiarmente, o estar involucrado emocionalmente en esta situación, porque es una situación muy difícil de sobrellevar y un duelo que queda para la familia para toda la vida, porque pierde un componente importante en su familia. Nos han pasado, bueno, muchísimas cosas cotidianas en el trabajo, de madres con niños también con anencefalia, que a veces dicen, bueno, le pude dar de mamar una vez y me quedo tranquila de que mi hijo, pude conocer a mi hijo de esa manera y mi hijo me pudo reconocer a mí también, ¿no? Y es que uno dice, bueno, quizás es más doloroso el ver el hijo y que el hijo fallezca, pero es lo más sano, porque bueno, la muerte es parte de la vida y lo que vemos es que hay como temor de enfrentar esta situación y de poder aceptarla. Por eso me pareció fantástico y la verdad muy importante que nosotros pudiéramos colaborar desde la clínica, desde el manejo en este libro. Y sobre todo porque América Latina es una región
en la cual hay muy poca formación en lo que es la medicina perinatal, lo que es el cuidado paliativo perinatal, lo que es la psicología perinatal, y requiere una decisión política y una decisión de infraestructura y de inversión económica en recursos humanos, por un lado, en recursos profesionales, por otro lado, y en recursos edilicios, ¿no? Tiene que haber un lugar, un espacio donde la familia pueda transcurrir esta circunstancia. Y sin duda, bueno, es mucho más económico en todo sentido terminar un embarazo que generar una infraestructura y una decisión de decir, bueno, tenemos que invertir en esto. Muchos países que están, nosotros decimos, bueno, tecnológicamente más desarrollados, ¿no? Ya lo han hecho, dando lugar a estos duelos que se elaboran de mucha mejor manera, pero entendemos que nosotros desde la clínica tenemos que hacer bastante hincapié en la necesidad de lograr estos espacios en los cuales se pueda desarrollar esta política pública de poder apoyar a las familias en estas circunstancias, ¿no? Y otro tema que tratamos de evitar y que me parece que es un tema que es muy importante para uno como profesional y para dirigirse a los padres, y que quizás también genere una postura desde la normativa, que es el concepto de incompatible con la vida. Si uno dice, bueno, es incompatible con la vida porque se va a morir, decimos, bueno, todos somos incompatibles con la vida porque en algún momento nos vamos a morir. Entonces sería, digamos, un concepto que no debería utilizarse, sobre todo que los padres dicen, está vivo, o sea, yo hoy siento a mi hijo moverse, no es incompatible con la vida. Entonces hablamos y tratamos de cambiar, aunque sean más palabras, de otro concepto que es severamente limitante de la vida o con una vida limitada durante el embarazo o posterior, pero tratamos de quitar esa palabra de incompatible porque no es una palabra que sea acorde a la situación. Entonces, bueno, agradecidos nosotros de poder incorporar esta mirada en la que es muy difícil generalizar, pero que hay que dar un espacio, una puerta, una apertura a que se pueda, digamos, darle lugar a los padres para que ellos mismos comanden de alguna manera la forma en la que quieren que su hijo termine su vida y la forma en que la familia pueda superar esta situación. Una de las cosas que siempre recomendamos es que el niño muera en brazos, ¿no? Que no muera solo en una cuna, que no muera solo en una incubadora, que muera en brazos del que esté, si es la familia mejor, y si no cualquier persona que pueda estar disponible en ese momento, porque es el momento como culmine más importante de la vida de una persona que no debería estar solo. Y bueno, muy agradecidos por habernos permitido colaborar en esta situación. Muchas gracias, Graciela. Bueno, aprovecho para decir que una vez que escuchemos a los tres ponentes de hoy, vamos a dejar un espacio para preguntas, así que seguramente, Graciela, te llegarán varias consultas. Yo por lo menos tengo un par para hacerte, así que les ofrecemos el chat para que a través de ese medio puedan ustedes hacernos llegar las preguntas y que las podamos leer. Bueno, paso ahora a presentar a Jorge Nicolás Laferrier. Él es doctor en Ciencias Jurídicas por la Pontificia Universidad Católica Argentina, profesor titular ordinario de la Universidad Católica Argentina y profesor regular titular de la Universidad de Buenos Aires, director de Investigación Jurídica Aplicada y de la revista Prudentia Iuris de la Facultad de Derecho de la UCA, integrante del proyecto de investigación sobre los usos de la dignidad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y director del Centro de Bioética, Persona y Familia. Él dedica en este libro un capítulo a la cuestión del aborto y la discapacidad. Gracias, Nicolás, por tu presencia aquí. Te escuchamos. Muchísimas gracias, Débora. Bueno, realmente es un gusto estar aquí.
Quiero empezar agradeciendo a Débora Ranieri y a Sofía Calderone por este libro, por haberme invitado a hacer llegar la contribución que yo escribí con motivo de las diligencias ante la Corte. Yo escribí un amicus curiae, un escrito de amigo de tribunal, que recogía en parte investigaciones que había hecho en el marco ya de mi tesis doctoral y que luego continué a lo largo de todos estos años. Y bueno, realmente me honra haber participado de esta obra que coordinó también magníficamente Lucía Traverso. A ellas tres el agradecimiento y las felicitaciones por el impulso dado, y a todo el equipo del proyecto IUS, que me parece que es uno de los frutos de la investigación en la facultad. Aquí me toca hablar como director de investigación. Nos alegra que los frutos de la investigación tengan proyecciones, tanto en publicaciones académicas, en revistas académicas, como en libros, y en este caso en la prestigiosa editorial El Derecho. Aprovecho y saludo al director del Derecho, el doctor Alejandro Borda, aquí presente, por la generosidad en editar la obra, la prontitud además para sacar este libro adelante, justo a tiempo, podríamos decir, y al decano de la facultad. Este libro de alguna manera se inserta en la investigación de la Facultad de Derecho, ya lo dije, por el proyecto IUS, también por la tarea de que hace el grupo que dirige Ciro de Martini, hijo, en torno al Centro Interamericano de Derechos Humanos en la facultad, un centro de investigación sobre el sistema interamericano que lleva muchos años de trabajo y de seguimiento de este tema. Y también en el caso mío, junto con otros profesores, estamos en un proyecto de investigación sobre los usos de la dignidad. Es decir, creo que la Facultad de Derecho a lo largo de los últimos años ha generado distintas iniciativas para seguir al sistema interamericano, profundizar en su funcionamiento. El libro refiere al caso Beatriz, y el caso Beatriz todavía no fue resuelto por la Corte Interamericana. Una vez Fernando Toller me recomendó un autor que se llama Eugene Bullock, que escribe sobre artículos académicos, y Bullock fuertemente desalienta que uno escriba sobre algo que va a salir, o sea, porque prontamente puede quedar desactualizado. O sea, yo si me vinieran y me dijeran, de hecho publicamos un artículo en Prudentia Iuris a fin del año pasado sobre el caso de Beatriz, y yo desalenté a las autoras del artículo, les dije, miren, ustedes quieren realmente publicar porque este fallo todavía no salió. Y insistieron, consulté con los árbitros y los árbitros estaban de acuerdo. Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué deciden publicar un libro sobre un fallo que no salió? Y bueno, yo creo que el libro vale la pena. O sea, creo que el libro tiene elementos, tiene enseñanzas que trascienden al caso Beatriz en su sentencia concreta. Por supuesto, si saliera el caso Beatriz en la sentencia concreta, salga como salga, sería bueno que tenga una segunda edición. Pero yo creo que más allá del resultado final, que ojalá sea un resultado que sea respetuoso de la dignidad tanto de la madre vulnerable como del niño por nacer, que fueron las dos víctimas realmente de esta situación vivida aquí, y que no se puede unilateralizar solo a pensar que es el niño ni tampoco la madre. Tenemos que pensar integralmente, como recién proponía muy bien Graciela. Yo creo que hay enseñanzas de este libro que trascienden de alguna manera esa solución, y los voy a resumir en tres campos. El caso de Beatriz en concreto, el aborto como tema jurídico, especialmente en el sistema interamericano, y el funcionamiento del sistema interamericano. Yo creo que el libro, yo en mi presentación me voy a centrar en todo el libro. Obviamente voy a hacer referencia un poquitito más a mi parte, pero no quiero monopolizar. Voy a hablar un poco de lo que a mí me dejó el libro leído para esta presentación, además porque realmente los autores son muy buenos y internacionales. Y entonces creo que hay estos tres ejes, quisiera decir, ¿no? Un caso trágico, doloroso, que nos conmueve, como todos los casos que generalmente llegan a la Corte Interamericana. Son casos que siempre son elementos, son poquitos casos, entonces claro, son casos muy
muy lleno de detalles que conmueven, ¿no? Pero que no tienen que hacernos perder el horizonte de que estamos ante un debate jurídico. Vamos a la primera línea de enseñanzas que yo señalo, que tiene que ver con el caso Beatriz en sí. Recién señalaba la profesora Ranieri la introducción que ellas han hecho. El libro comienza con una hoja de ruta del caso Beatriz que me parece muy iluminadora, que creo que es importante, porque este caso ha estado rodeado de ciertas controversias sobre de qué se trata el caso. Creo que la profesora Ligia de Jesús Castaldi también ha sido una de las más insistentes juristas a nivel latinoamericano en insistir que en el fondo, como dice ella en el mismo libro, no hay controversia, porque hubo un nacimiento con vida, porque hubo una madre que finalmente no tuvo tanto riesgo, porque ya hubo una resolución de la Corte en el medio de medidas provisionales, y claro, de alguna manera se fuerzan los hechos para tratar de generar un caso sobre aborto. Cuando uno lee por primera vez los hechos del caso Beatriz, se queda con la sensación de ¿y el aborto? ¿Dónde está? ¿Qué tiene que ver el aborto con todo esto? Porque realmente es una situación muy dolorosa, un embarazo con anencefalia, que termina en un adelantamiento de parto, en un accidente con vida y en la muerte de una niña nacida, pues se le puso un nombre, como se explica muy bien en el libro, y que muere. Y entonces uno se pregunta, ¿pero qué vamos a discutir? ¿Un infanticidio? ¿Un no? Aborto. Pero si no hubo un aborto. Esto realmente está bien explicado en el libro. eh, Está bien explicado que, claro, que la situación se resolvió médicamente conforme a los elementos que había en ese momento. Y es más, hubo una intervención de la propia Corte Interamericana en ese momento, en el marco de unas medidas cautelares, que señaló un adelantamiento de parto. La Corte fue muy prudente en aquel momento en no señalar que se hiciera un aborto. La redacción del fallo o de la resolución que ordenaba medidas cautelares fue enormemente cuidadosa al tratarse de un caso de anencefalia en no menospreciar bajo ninguna circunstancia la dignidad de la persona por nacer con anencefalia en ese contexto, ni de señalar que debía quitarse la vida. Sí señaló que se podía adelantar el parto, pero esto está muy bien explicado en el libro, la diferencia entre adelantar un parto y provocar un aborto, ¿no? En definitiva, como dice Ligia de Jesús Castaldi, el embarazo se terminó con un nacimiento y esto hace a los hechos del caso Beatriz. Entonces, después hay también en cuanto a los hechos o al caso Beatriz, creo que el libro tiene un análisis muy importante de Juan Cianciardo sobre el informe de fondo de la Comisión Interamericana, que es un análisis bien sustantivo que nos permite conocerlo en detalle. Probablemente si sale la sentencia nos gustaría que escriba Cianciardo sobre la sentencia, y seguramente lo haría con la profundidad que lo caracteriza a su pluma. Pero podemos, creo que allí también, en este primer eje que les conté, me parece que el informe de Cianciardo, perdón, sobre el informe de fondo de la Comisión Interamericana, el trabajo de Juan Cianciardo es un aporte. Y finalmente, todos estos casos que van a la Corte, cuando son muy controversiales, generan que juristas de distintos lugares trabajemos gratis para hacer amicus curiae, y esto también es parte de lo que el libro permite recoger, o sea, todo lo que se hace, que a veces se trabaja mucho y después quedan un poco, no son considerados los escritos de amigos del tribunal, son simplemente mencionados, pero después los argumentos de fondo que los amigos del tribunal vertieron no terminan de ser recogidos por la Corte ni analizados. Entonces también que haya un libro que recoja, por ejemplo, el trabajo de García Escobar y Solís Jiménez, que fue junto con Pilar Zambrano, enormemente fue firmado por muchísimos juristas, me parece muy valioso que el libro lo recoja. Vamos al segundo eje. El segundo eje, les dije, el libro es un aporte al problema del aborto como cuestión jurídica, la legalización o despenalización del aborto, y especialmente en el sistema interamericano. En este sentido, el trabajo del profesor Paolo Carosa es
notable, profundo, sobre la dignidad, liminar, fundamental en lo que significa ir a las raíces, y de una persona que es una enorme autoridad académica y profesional en la materia, así que realmente vale la pena ese trabajo sobre dignidad de la persona por nacer en el sistema interamericano y las particularidades del sistema interamericano y la fortaleza y la plenitud del reconocimiento de la dignidad de la persona por nacer en el sistema interamericano. Lo mismo en el trabajo que ya mencioné de García Escobar y Solís Jiménez, la protección del por nacer en el sistema interamericano, y complementado por la cuestión del aborto en el sistema interamericano en el trabajo de Ligia de Jesús Castaldi. En mi caso, yo trato de hacer un aporte en torno a la discapacidad y a la protección de las personas con discapacidad frente a la amenaza que significa el aborto, luego de un diagnóstico prenatal desfavorable o adverso. Cuando se hace este diagnóstico, que como bien explicaba la profesora Moya, es el primer acto médico, la comunicación del diagnóstico, cómo se hace el diagnóstico es el primer acto médico y tiene que estar ordenado no a eliminar al enfermo, sino a curarlo o acompañarlo o a paliar en última instancia. Cuando no se puede curar, no se puede prevenir, se puede paliar. Pero creo que aquí hay mucho, después diré alguna cuestión más. Un trabajo realmente muy importante que yo venía hace tiempo que tenía en mi cabeza, la necesidad de que en algún momento alguien lo aborde y que lo hace con bastante profundidad, es el de la profesora Londoño Lázaro sobre la tortura. Es decir, ¿se puede considerar, como insinúa en un momento la Comisión Interamericana, que haberle negado a Beatriz el aborto fue una tortura? Y bueno, claramente con argumentos bien jurídicos, con estudio de las fuentes, de derecho internacional sobre el Instituto de la Tortura, realmente llega a la conclusión de que esto debe ser claramente descartado. Me parece un capítulo, el del libro, enormemente importante y que debe ser profundizado. Me parece que hay mucha línea ahí para profundizar, hay autores, hay muchos trabajos que seguir profundizando, pero que es como una hoja de ruta importante para un tema que ciertamente va a ser camino realmente en los debates de los derechos humanos, porque es un argumento que se está usando mucho, a mi entender, forzando el Instituto de Tortura, como lo explica en este caso el trabajo publicado en el libro. La diferencia entre aborto directo e indirecto y terminación del embarazo, me parece que es otro tema que el libro trata bien, tanto en el capítulo de Cianciardo, como el de García Escobar y Solís Jiménez, como el de Ligia. El precedente o el fallo de Artavia Murillo y su lógica, su doble desconexión. Pilar Zambrano dice que Artavia Murillo tiene una doble desconexión. La desconexión de ser humano con persona y la desconexión de derecho con protección. Dice, es un ser humano, pero no es persona. Y después dice, tiene derecho a la vida, pero no está protegido. O sea, esta doble desconexión, Pilar Zambrano la desarrolla muy bien con su habitual precisión y rigor académico, ¿no? Y bueno, y finalmente también la discusión, ¿es el aborto un derecho? Esto está claramente en el trabajo de Cianciardo y en el trabajo de Ligia de Jesús. En torno a esto, creo que el tema de la discapacidad es el tema de fondo, y el trabajo realmente de Graciela Moya y de Ivana de Oliains es muy, muy rico. Yo aprendí mucho sobre cuidados paliativos perinatales. De hecho, estoy dirigiendo un grupo de cuidados paliativos, de estudio de cuidados paliativos en la legislación, y me vino muy bien las referencias que ellas hacen. Argentina sancionó una ley de diagnóstico humanizado el año pasado. Hay mucho por hacer en esta materia. Me llamó mucho la atención este aporte de la psicología perinatal, y creo que en este sentido el capítulo que ellas escriben trasciende el caso de Beatriz. O sea, es un capítulo que le puede servir a cualquiera que tiene delante esta temática. En mi caso, yo quise señalar sobre todo que la Comisión Interamericana, cuando recomendó que se aborte, como bien explicó recién la profesora Ranieri,
que se aborte a las personas cuando tengan un embarazo incompatible con la vida está siendo claramente discriminatoria en los términos de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además está promoviendo la eliminación sistemática, porque dice, se deben hacer protocolos para determinar estos casos, con lo cual es decir, vamos a buscarlos y a matarlos, vamos a salir, perdón que lo diga tan crudamente, pero es lo que está diciendo, vamos a hacer un protocolo porque tenemos que detectar estos casos. Esto es una promoción sistemática de la eliminación de estas personas, no es el enfoque de cuidados paliativos, que es el derecho de fondo, porque lo que se olvida es que hay un derecho a los cuidados paliativos aún perinatales y prenatales. Y bueno, y también esto, también habría una discriminación, aún si fuera en aborto libre o si fuera por la causal salud. Finalmente, para ir cerrando, el tercer eje de mi exposición, de las enseñanzas que nos deja este libro que estamos presentando, es sobre el funcionamiento del sistema interamericano. Creo que acá el trabajo de Max Silva Abbott se suma a otras contribuciones que este jurista chileno viene haciendo, es realmente un referente, vale la pena leer todos sus trabajos. Nosotros en la UCA publicamos varios artículos, algún artículo en Prudente Iuris, tiene publicado en un libro conjunto que hicimos sobre Estado de Derecho y Derechos Humanos en el año 2018. Bueno, tiene trabajos en distintos foros y revistas, así que acá me parece que ofrece una síntesis de algunos de los problemas que presenta la manera en que la Corte expande sus atribuciones, aspecto que también señala Pilar Zambrano, vinculándolo con las consecuencias que esto tiene sobre el rule of law, sobre el Estado de Derecho, ¿no? García Escobar y Solí Jiménez me parece que aportan también sobre la importancia del principio de subsidiariedad en el sistema interamericano, un problema de funcionamiento, de operatividad, de cómo está operando la Corte, al menos en estos temas tan sensibles y donde puede haber realmente sensibilidades locales muy marcadas. Max Silva también habla sobre problemas en la forma en que la Corte interpreta los aspectos de prueba, probatorios, bueno, y el principio de razonabilidad en cómo se excede la comisión en materia de razonabilidad, que está tan bien analizado en lo que es un tema muy caro a sus estudios, a su forma de estudiar y a su carrera académica, que es la que aborda Juan Cianciardo. En última instancia, nos estamos preguntando si estamos ante jueces o legisladores últimamente, es decir, estamos realmente ante una corte que por su expansionismo, creando estándares de derechos humanos, que se convierten, como dice Silva, en material normativo vinculante, pareciera que está excediendo sus atribuciones, ¿no? Al pasar, vale decir que también, aunque no integra el libro, salió recientemente distintos artículos y la tesis de Ignacio de Casas sobre el tema de los estándares de derechos humanos, que es muy recomendable para todas estas materias. Bueno, ¿qué queda ahora? Esperar a que salga el fallo. Ojalá que el fallo salga defendiendo la vida de la madre y de su niña por nacer y defendiendo también la tradición latinoamericana de defensa de la vida desde la concepción tan sólida y que no puede verse afectada por unos jueces que sin las debidas contrapesos republicanos se excedan en sus atribuciones, modificando el sentido profundo de un tratado que se enmarca en una tradición jurídica muy sólida latinoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Extraordinaria reseña. Casi te diría que la vamos a desgravar y publicar. Cuando sale un libro, lo primero que buscamos, como ustedes saben, son reseñas para difundir. Realmente no nos cansamos de agradecer. Ahí veo que está el doctor Borda y te aclaro que está el doctor Max Silva está aquí en el Zoom, así que todo lo que has dicho de su texto y de sus trabajos, él lo ha podido escuchar. Gracias, Max, por estar acá a acompañarnos. Podría haber sido peor que el libro, que la sentencia va a salir ahora y la sentencia no diga nada o no retome ningún argumento, es que el libro corríamos antes de que saliera la sentencia, porque está por salir en estos meses y temíamos con Sofía Calderone y Lucía Traverso que la sentencia saliera antes del libro, así que ya nos damos por satisfechos con esto. Gracias, Nicolás, extraordinario. Y ahora paso a presentar a Sofía Calderone,
Ella es docente en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Buenos Aires. Solo me mandó estas 2 líneas en su presentación, codirectora del libro El aborto ante la Corte Interamericana. Yo puedo agregar mucho más de ella, agradecerle especialmente por todo el trabajo que ha hecho en esta tarea y su tarea en el derecho también, en la editorial, donde ella ha renunciado a otras labores para dedicarse especialmente a esta tarea tan a veces sacrificada de conseguir autores y de publicar y de dar a conocer lo que, como muy bien decía Nicolás, la investigación silenciosa que hacen muchos juristas. Gracias, Sofía. Te escuchamos entonces en tu presentación y vuelvo a repetir, los que quieran hacer preguntas, después que hable Sofía, las pueden acercar por el chat. Bienvenida, Sofía. Hola, buenas tardes a todos. Quiero confirmar que se escucha bien. ¿Se escucha bien? Muy bien. Gracias, Débora, por la presentación. Yo voy a hablar muy poquito. Mi idea es destinar estos minutos a 2 cosas sencillas que son, por un lado, de vuelta agradecer y contar algún pormenor de lo que significó la cocina del libro, y por el otro, tratar de contarles un poquito las razones que nos motivaron a pensar que era necesario hacer un libro de un caso que efectivamente no era una sentencia que ya hubiera salido, sino que es un caso que estamos a la expectativa de lo que la Corte Interamericana va a decir. Obviamente a los primeros que quiero agradecer es a los autores. Yo los empecé a contactar hace mucho tiempo y están en muchos países distintos, en universidades distintas, y todos enseguida aceptaron con muchísima generosidad. Le agradezco también a Débora por el tiempo que compartimos en la dirección de este libro, y a Lucía, con quien intercambiamos muchísimo. Y también agradezco los intercambios que tuvimos con los autores, que fueron muy pacientes durante el proceso de revisión y de armado de un libro que no es una tarea tan sencilla, y puedo dar fe de eso. Quiero también agradecerle a la editorial. Yo formo parte de la editorial El Derecho, a Alejandro Borda especialmente, porque alentó la publicación. Y voy a contar una infidencia, y es que como teníamos miedo que el libro no saliera, aquí el personal de la editorial trabajó durante sus vacaciones todo enero para que pudiéramos tener el libro antes de que terminara enero y arrancar ya el año con las presentaciones y con la difusión, y creo que eso es algo digno de destacar, porque muestra el compromiso del equipo editorial, que es un equipo de muchas personas que trabajan mucho. Obviamente también tengo que agradecer a la Facultad de Derecho, porque este libro es producto de la investigación que se hace en la facultad y que impulsan sus autoridades, tanto el decano Pablo María Garat como Nicolás Laferrier. Y quiero también aprovechar para agradecer a todas las personas que en este tiempo han descargado el libro o nos han preguntado por el libro y se han dedicado a prestarle atención a esta obra. Y un agradecimiento especial a Úrsula Basset, que yo digo que es nuestra primer lectora, porque apenas había salido el libro, casi una semana después ya tenía su reseña armada. Y además, si uno lee la reseña, se sorprende, porque efectivamente Úrsula leyó todo el libro, cada capítulo, lo comenta, está publicada en El Derecho, así que también quienes quieran tener una pequeña visión de la obra pueden hacerlo a través de esa reseña. Cuento entonces un poco qué es lo que tuvimos en mente al armar el libro. Y acá tengo que confesar que cuando lo escuché a Nicolás decir las 3 enseñanzas que le dejó, me puse contenta porque coincidíamos con lo que habíamos tenido en mente, y me preocupé un poco porque dije, no tengo nada para aportar. Así que voy a retomar ese esquema de Nicolás y tratar de hacer algún aporte adicional. Obviamente que lo primero que nos conmovió y que nos impulsó a hacer el libro era el caso de Beatriz. El caso de Beatriz es un caso que es realmente conmovedor, porque es el caso de una madre y de una hija vulnerable. Y si bien yo coincido con que no es un caso en donde lo que deberíamos debatir es el aborto, deberíamos debatir qué mecanismos o qué herramientas tenemos para acompañar estas situaciones de una manera más humana. Es un caso que ahora está en la Corte Interamericana y que nos lleva a debatir el aborto. Pero así como tiene esa pata, que de alguna manera nos preocupa, creo que desde otra perspectiva es una oportunidad para visibilizar a las mujeres y a las familias que
durante el embarazo reciben un diagnóstico, como fue el caso de Beatriz, un diagnóstico de anencefalia, y que muchas veces estas situaciones son un poco invisibilizadas, son difíciles de comprender para quienes no las han transitado, como marcaba recién Graciela, y a veces también desde el derecho encontramos discursos o encontramos explicaciones o búsquedas de soluciones que muchas veces son un poco idealizadas y dejan de lado o no se concentran en las familias que están atravesando esa situación. Entonces nos parece que es importante decir que este caso tiene también la beta de oportunidad de hablar de este tema y de pensar cómo desde el derecho podemos acompañar mejor a quienes atraviesan estas situaciones. Ya desde el punto de vista jurídico, este mismo caso me hace hacerme preguntas, y es cuánto puede realmente aportar un tribunal a decir cómo debe resolverse este caso, sobre todo un tribunal internacional, y cuánto es en realidad una cuestión que corresponde más a los médicos, que son quienes están al lado del paciente, quienes conocen el caso concreto. Ningún caso médico es exactamente igual, no todos los pacientes son iguales, no todas las situaciones son iguales. Entonces también, ya desde el punto de vista jurídico, me pregunto si puede un tribunal internacional dar definiciones abstractas para casos que son muy especiales. Lo segundo, y también ya sigo en el ámbito de lo jurídico, lo segundo que nos llevó a tratar este caso es precisamente que este caso, que es tan particular, tan peculiar, ha trasladado al sistema interamericano de protección de los derechos humanos un debate que es uno de los debates más complejos de nuestro tiempo y más complejos en el ámbito de los derechos humanos, y que es el debate del aborto. Ustedes saben que el aborto es una temática que provoca discusiones en todo el mundo. En América esas discusiones están muy a flor de piel, y hemos visto en el último tiempo cambios legislativos, en Argentina lo sabemos muy bien, hemos visto algunos cambios legislativos en torno a cómo se regula el aborto, y sin embargo, a pesar de esos cambios, el tema todavía provoca resistencias, provoca muchas discusiones. En el ámbito regional, la temática del aborto ya estaba latente aún antes de este caso. Aparece el aborto en varios documentos de la Comisión Interamericana, tanto en informes de fondo, en informes de admisibilidad de casos, que son previos a los informes de fondo, y también en varios comunicados. En el ámbito de la Corte Interamericana, en cambio, esta es la primera vez que se va a tratar específicamente un caso en donde se cuestiona si un Estado es responsable por no proveer un aborto, aunque sí es verdad que la Corte ha dado algunas, o dicho algunas cosas relativas al aborto en un caso anterior, que es el caso Manuela, en donde el debate en realidad pasaba por otra cosa, porque lo que allí había ocurrido era un infanticidio, y bueno, había una mujer condenada por infanticidio. Pero, como les decía entonces, este caso de aborto es el primer caso que llega al sistema interamericano y en donde se va a tratar específicamente esta cuestión. Este debate de aborto en el sistema interamericano, como en otras partes, se ha planteado con un lenguaje que es el lenguaje de los derechos humanos, por usar una conocida expresión de una jurista norteamericana que se llama Mary Ann Glendon. Y en este debate se ha planteado o se ha ido construyendo un discurso que busca fundamentar o que busca justificar la existencia de un derecho al aborto. Bueno, creo que ese discurso en cierta medida está plasmado en el informe de fondo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es un discurso que tiene distintos carriles argumentales. Algunos los mencionaba recién Nicolás, la idea de que prohibir un aborto puede provocar responsabilidad internacional por tortura o trato cruel, inhumano o degradante, la idea del riesgo, y hay otras razones, las ideas que tienen que ver con la libertad de decisión de la mujer. El empleo de casos muy intrincados, complejos, con cuestiones médicas muy particulares, como es el caso de Beatriz. Bueno, todo eso está plasmado en el informe de fondo de la comisión, y un poco nuestro objetivo, y para eso convocamos también a los distintos especialistas, es
ir desgranando esos argumentos, contrastándolos, examinándolos, viendo cuál es la razonabilidad de esos argumentos que ha expuesto la comisión para pedir, en este caso, que se condene al Estado de El Salvador por prohibir el acceso al aborto a esta mujer, que en este caso es Beatriz. Y digo una cosa más, que es que este debate en el sistema interamericano tiene una particularidad muy especial, que es el hecho de que nuestra Convención Americana, que es el principal instrumento jurídico del sistema interamericano, tiene una norma, que es el artículo 4.1, que es mucho más protectora, como lo ha señalado Sagüez y muchos otros juristas, mucho más protectora del derecho a la vida que otras normas del derecho internacional que aparecen en otros sistemas, ¿no? Como el sistema europeo, o incluso el sistema africano, o el sistema universal. Es decir, como bien lo ha señalado, repito, Sagüez, el sistema interamericano tiene una norma que especialmente protege a la vida en la etapa prenatal, que es el artículo 4.1, y que menciona que la vida se protege en general desde la concepción. Esto me lleva entonces al último punto, que es precisamente el que tiene que ver con, coincido otra vez con Nicolás, el funcionamiento del sistema interamericano, que fue la tercera cuestión que tuvimos en mente, y es que si bien en este caso lo que se planteaba era el debate del aborto, lo cierto es que hay algunos aspectos que emergen a partir del caso de Beatriz y que exceden la discusión del aborto, y que apuntan a cómo es que está funcionando actualmente el sistema interamericano, y para ser un poco más específica, cuáles son los límites de la competencia que tienen los órganos de tratados, que son órganos que tienen la tarea de resguardar, de ser guardianes de aquello que los estados han convenido para proteger a los derechos humanos. Y vemos entonces que en el ámbito del sistema interamericano ya desde hace un tiempo comienzan a haber cuestionamientos en torno a el modo en que estos organismos vienen actuando, sobre todo frente a temáticas muy sensibles como la que se plantea aquí en el caso Beatriz. Y esto no es solo una cuestión que aparezca en la doctrina, que sí aparece en la doctrina, hay muchos juristas que no solo en Argentina, sino en otros países de América fueron abordando la cuestión con distintas miradas, sino que también ya está latente en el seno del sistema. Si uno lee el informe de fondo de la comisión en el caso de Beatriz, se va a encontrar con que no es un informe unánime, es un informe que tiene una disidencia. Y la disidencia, que es del comisionado Ralón Orellana, cierra su voto dejando una pregunta en el aire, que a mí me parece fundamental, y es si los comisionados tienen legitimidad para decidir la cuestión del aborto. Esta misma cuestión siguió apareciendo con posterioridad, tanto en materia de aborto como en otros debates, y en el mismo seno del sistema. Y poco a poco creo que estos organismos van tomando de alguna manera en cuenta, o van entrando en diálogo con estas críticas, que aclaro, no son un ataque a los órganos del sistema, sino que son preguntas, cuestionamientos que surgen y que vienen de personas que tienen interés en que el sistema continúe funcionando, porque creemos que tiene un valor. De manera que esta es entonces la tercera cuestión que nos motivó y que aparece en todo el libro. Y yo acá voy a cerrar. Yo les decía recién que me parece que los órganos del sistema empiezan a tomar en cuenta estas críticas. Pienso, por ejemplo, en alguna resolución reciente de la Comisión Interamericana que tiene que ver con cómo se admiten los casos. Pienso en algunas declaraciones de comisionados o votos disidentes y demás que recién les mencionaba, pero también pienso fundamentalmente en un código de ética que a fines de 2022 aprobó la propia Corte Interamericana. Y aclaro que este es el primer código de ética que se da a sí misma a la Corte Interamericana. Esto es interesante porque es una norma que se autoimpone la Corte Interamericana, los propios jueces interamericanos se autoimponen esta norma de ética. Y fíjense que en ese código de ética se dice que los jueces interamericanos deben ejercer con moderación y prudencia la responsabilidad que acompaña al ejercicio de la función jurisdiccional. Bueno, creo que en esa moderación y prudencia puede estar la clave
para resolver el caso de Beatriz. No tengo más que decir, los invito a la lectura. Espero que esto realmente pueda ser un aporte al debate y que pueda además despertar nuevas reflexiones, porque estoy segura de que un caso tan complejo y tan conmovedor tiene aristas todavía para pensar y repensar. Muchas gracias a todos los que están aquí. Muchas gracias, Sofía. Excelente síntesis. Y, y otra vez, nuevamente, gracias por haber sido artífice de este libro que sea posible. Sobre todo en enero, en el mes de enero, que me consta que no te has tomado vacaciones. Muy bien, bueno, hay varias preguntas, voy a leer para cada uno, así vamos resolviendo las dudas que nos han enviado. Primero, para la doctora Moya, excelente su presentación y más aún su completo ilustrativo capítulo. La pregunta que quiero hacer es que si, siendo que la incidencia de la encefalia sería de 5,1 cada 10.000 nacimientos, ¿a usted como especialista en genética le parece que resulta necesario redactar protocolos para promover su aborto? Sí, en principio nosotros como médicos no consideramos que haya ninguna condición de salud que amerite tener como indicación el aborto. Porque la verdad es que no hay ninguna situación de la vida de las personas o enfermedades o condiciones de salud que uno diga, bueno, esta persona tiene que ser eliminada y no hay otra opción. Entonces, no creo que ninguna tenga la prevalencia que tenga o la frecuencia que tenga, amerite como, digamos, considerar una normativa que incluya la terminación del embarazo. Son pocos los casos, indiscutiblemente, pero bueno, si uno es más o menos uno cada mil y pico de recién nacidos, para la estadística puede ser poco, pero para la familia es un hijo y es el único caso. Entonces, esto entraría dentro del grupo de enfermedades poco frecuentes y hay una normativa específica para enfermedades poco frecuentes y en el acumulativo hacen, digamos, es un impacto importante para el sistema de salud. Así que bueno, en principio no considero que amerite ninguna situación donde uno tenga que hacer una normativa sobre aborto. Muchas gracias. Para Nicolás, aquí se ha hecho una referencia al caso Artavia Murillo. ¿Cuál cree usted que puede ser la influencia de ese precedente para la Corte actual? Bien, yo creo que o sea, es indudable que en toda la región Artega Murillo ha tenido un efecto expansivo muy grande, sobre todo en fecundación in vitro. Recordemos que Artega Murillo es un caso de 9 matrimonios infértiles de varón y mujer que recurren a la fecundación in vitro con sus propios gametos. Luego se ha usado para ovodonación, se ha usado para invocar incluso el cese de la crioconservación en Argentina, o sea, para lo contrario de generar embriones, para destruirlos. Se ha usado para facilitar la maternidad subrogada, se ha usado incluso para la fecundación post-mortem, es decir, se ha usado mucho Artavia Murillo en los tribunales inferiores. Dentro de la propia corte, Ligia de Jesús Castaldi siempre me ha dicho que ella, de su lectura de los fallos de la Corte, tiene una percepción de que Artega Murillo ha sido usado con bastante restricción en términos de su influencia. Entonces, en el caso de Beatriz en concreto, hay un párrafo del caso Artega Murillo, que es el párrafo donde la Corte, yendo más allá de lo que se le preguntaba, porque la Corte en Artega Murillo le preguntaban, ¿es el embrión una persona? Bajo el artículo 4.1, esta interpretación que hizo la Corte de Salvador, de Costa Rica, fue excesiva en la injerencia sobre el derecho a la autonomía y la salud de las personas estas que se consideran víctimas. Y dice, sí, debería haber interpretado que concepción comienza en la implantación. Yo no comparto eso, creo que fue una errónea interpretación, pero después va más allá y dice, y cuando se señala que la protección es desde la concepción, la etapa prenatal, hay una protección gradual e incremental que tiene ante todo como eje a la madre. Esa frase de que la protección de la vida es gradual e incremental
también se ha usado en nuestra región como justificadora del aborto, en una frase al pasar, lo que en derecho se llama obiter dictum, es decir, una afirmación que hace la Corte Interamericana al pasar sin ir al centro del tema que tenía delante, porque no modificaba si la persona está protegida, si una persona no está protegida, pero ¿cómo? Y esto es lo que señala muy bien Pilar Zambrano, hay personas pero tiene menos derecho a la vida. Entonces, luego de Artaga Murillo, la propia Corte, esa frase de protección gradual e incremental, no la ha vuelto a usar hasta que yo detecto, por ahí hay gente que sabe más y capaz me dice que me estoy equivocando, pero creo que esa parte, la propia Corte no la ha vuelto a usar. Entonces, probablemente determinar si ese considerando de Artaga Murillo, donde dice la protección de la vida por nacer es gradual e incremental, que daría lugar a lo que Pilar Zambrano dice, una desconexión entre derecho y no protección, pues diría, hay derecho a la vida, pero no está protegido porque todavía no le llega a la plenitud, que es un despropósito dicho con toda claridad por Zambrano y por muchísimos más. Entonces, yo entiendo que sería muy serio que la Corte diga que el derecho a la vida admite excepciones así. Entonces, no sé, no conozco, yo no soy tan experto en lo que la Corte va a sacar, o sea, no soy adivino, no soy tampoco conozco tanto el funcionamiento interno de la Corte, no conozco tanto a los jueces concretos que hoy la conforman, así yo soy más académico de estudiar el fallo, no tanto la parte, digamos, de cómo es su composición actual, pero creo que no imagino una sentencia que le dé tanto efecto expansivo a Artaga Murillo. Yo imagino que por su carácter problemático, Artaga Murillo espero que quede bastante acotada. Este sería una moderación en la sentencia. ¿Y por qué el propia Corte, en su sentencia del caso Beatriz, en las medidas cautelares del año 2013, no se había pronunciado sobre una protección gradual e incremental del derecho a la vida de una persona con anencefalia? Y realmente sería una afirmación muy audaz contra los derechos de las personas con discapacidad si dijera eso. Así que bueno, esa es mi reflexión sobre la conexión entre Artaga Murillo y un posible, digamos, desenvolvimiento del caso Beatriz. Muchas gracias. Bueno, para Sofía, bueno, tenemos muchos que han leído el libro, entonces van al punto concreto de algunos capítulos. En la introducción se hace notar la diferencia en la valoración de la prueba en los mismos comisionados, si nos puede agregar algo sobre ese tema. Muchas gracias por la pregunta. Sí, hacemos alguna aclaración allí, porque hay una cuestión que tiene que ver con el funcionamiento del sistema, que es que estos tribunales internacionales, en este caso puntual la Corte Interamericana, no operan como una cuarta instancia, tienen un acceso reducido, digamos, tienen un debate reducido en el que deben determinar si el Estado ha sido, en un caso puntual, responsable de la violación de los derechos humanos, en este caso contemplados en la Convención Americana y en otros tratados que están involucrados allí. Esto significa que el ámbito de revisión es menor y que por dos razones, ¿no? Primero, por una cuestión jurídica que tiene que ver con cuál es la competencia que tienen estos órganos. Segundo, por una cuestión de sentido común o práctico, y es el conocimiento de un caso requiere una cercanía con el caso, y un tribunal internacional no es en principio el que está en mejores condiciones, sino que es el tribunal doméstico quien está en mejores condiciones, y no solo que está en mejores condiciones por su cercanía, porque conoce a la sociedad, porque conoce a las partes, porque accede más cómodamente a las pruebas, sino que también está en mejores condiciones desde el punto de vista del objetivo que tiene el sistema internacional de los derechos humanos, que es de protección subsidiaria. Los primeros que están obligados a asegurar los derechos humanos son los estados. El sistema interamericano, o cualquier sistema internacional, actúa
cuando el Estado es incapaz de asegurar esos derechos humanos. Y además hay otra particularidad que se da en este caso, que quizás en casos anteriores en los que la Corte ha intervenido no se dan, y que tienen que ver con cómo ha sido documentado el caso. Por las particularidades históricas y políticas que caracterizan al continente americano, han habido muchas ocasiones donde han habido violaciones muy graves de los derechos humanos y esos casos no fueron investigados por los estados debidamente, es decir, no fueron perseguidos los responsables de las violaciones, o incluso en algunos casos las violaciones venían de agentes que eran del Estado. Obviamente en esos casos no había una gran documentación de lo que había ocurrido, no se había investigado debidamente a quienes eran responsables de esos hechos y no había habido una reparación a quienes habían sufrido esas violaciones a sus derechos fundamentales. Este es un caso que tiene la particularidad que sí fue atendido por el Estado de El Salvador y debidamente documentado. Beatriz recibió atención médica, fue acompañada durante todo el embarazo por médicos, tuvo acceso también a su familia, tuvo la posibilidad de plantear su caso a través de abogados que en este caso son activistas por los derechos, activistas vinculados con el acceso al aborto en El Salvador, que llevaron su caso a los tribunales y los tribunales de El Salvador consideraron el caso de Beatriz, pidieron pruebas periciales médicas y a partir de esas pruebas periciales médicas los jueces determinaron que correspondía a los médicos decidir cuál era el camino a seguir en el caso de Beatriz, teniendo en cuenta que el derecho salvadoreño protege no solo a la madre, sino que también la vida desde la concepción. Entonces, pensando en todo esto, creo que hay una cuestión a mirar y es hasta dónde puede realmente el Tribunal Internacional intervenir si no es una cuarta instancia, si primero corresponde al Estado, si el caso está debidamente documentado, no, es decir, nos faltan pruebas, el Estado obró, en principio hasta lo que sabemos, de manera adecuada y documentó todo, y además no es el Tribunal Internacional una cuarta instancia, es el Estado el primer responsable de asegurar los derechos humanos y la actuación del sistema interamericano subsidiaria. Bueno, no sé si es muy larga esta explicación, pero Sí, haber dejado sí, así sí, muy algo. bien. Magnífica, gracias Sofía. Bueno, vuelvo de nuevo a Graciela. Aquí te preguntan si hay estudios de campo que puedas recomendar que se hayan hecho sobre la diferencia entre mujeres que con un diagnóstico de anencefalia en su hijo han abortado y mujeres que no han abortado y que han dejado. Si hay estudios concretos hechos en algún país, si conoces. En principio, datos estadísticos de mujeres que han abortado y que no han abortado no hemos encontrado, porque a veces es difícil encuestar a aquellas mujeres que han terminado su embarazo. Y los trabajos que están es fundamentalmente en las mujeres que han continuado con la gestación. Y creo que a lo mejor eso es como lo más importante, porque el resto de las mujeres toman decisiones que son, bueno, como más individuales, en donde el- lo que nos preocupa a nosotros es como siempre el dato positivo, ¿no? Es la situación en la que hay verdaderamente conflicto. Sí hay trabajos sobre mujeres que han terminado sus embarazos por patología fetal, incluyendo también el aborto, la anencefalia, y lo que se ve es que hay mucha más dificultad en elaborar el duelo posterior, porque lo que se explica desde la psicología es que existe siempre un sentimiento de culpa cuando se gesta un niño con alguna patología. Muchas veces la madre considera que es por algo que hayan hecho o algo que hayan dejado de hacer, y si a eso se le suma la terminación del embarazo, entonces el daño que se genera es mayor en las mujeres. Sí hay datos de que los duelos no se realizan de la misma manera si hay un acompañamiento y una muerte natural del niño. Y nosotros muchas veces lo vemos en la consulta, cuando uno explica que existe la opción y la oportunidad de acompañar desde los cuidados paliativos, es distinta a la postura de los papás. El problema que hay es que como esto no es algo que esté al alcance de todos los pacientes,
Entonces, al menos en nuestro país es como muy difícil de obtener datos específicos. Pero hay trabajos sobre el duelo, está mucho mejor elaborado cuando hay el acompañamiento, y lo vemos nosotros también en consultorio, ¿no? A diario. Bien, gracias, Graciela. Bueno, ahí Max Silva Abbott pidió hablar, te concedo ahí la palabra, nos interesaría escucharte. Sos un gran experto en el estudio del sistema interamericano. Bienvenido, Max. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha bien, primeramente? Muy bien. Perfecto. Bueno, en primer lugar, dar las gracias por la generosa invitación. Muy contento de haber podido participar en esto. También agradezco mucho las palabras de Nicolás, que se den sobre todo a la amistad y no a otra cosa. Pero en fin, solo quería comentar, además de, repito, volver a felicitar a la universidad por esta tan buena y necesaria iniciativa, que un caso como este tiene que hacernos despertar un poquitito, y voy a ser un poco heterodoxo lo que voy a decir. Porque si el sistema interamericano tiene una protección tan clara, tan evidente, tan patente del no nacido, el solo hecho de que se pretenda torcer, como ya en parte ocurrió en Artavia, la letra y lo que los estados acordaron, eso tal vez la prueba más flagrante de que el sistema está funcionando mal y que la verdad hoy día lo que importa, como digo en mi artículo, no es el tratado, sino lo que dicen los órganos guardianes. Y hay que salirse de un espejismo muy persistente que ha continuado hasta el día de hoy. ¿Cuál es ese espejismo? El espejismo consiste, a mi juicio, en que los derechos humanos son algo bueno, positivo, que nos ayuda. Esos son los verdaderos derechos humanos, los que derivan de una ley natural. Pero hoy día el sistema internacional está lejos de eso, está en las antípodas de eso. Ni siquiera son convencionales los derechos humanos que hoy día se defienden, sino que dependen del arbitrio de estos organismos guardianes, yo lo llamo los censores del mundo, porque con total libertad, con unas reglas sumamente dúctiles, sin control alguno y con una agenda ideológica muy clara, pretenden torcer estos derechos para convertirlos en lo que ellos pretenden imponer su ropaje de derechos humanos. Entonces, muchos defienden el sistema interamericano porque defienden los derechos humanos, pero tenemos que darnos cuenta que hoy día es un gran engaño este tema de los derechos humanos, por lo menos desde la perspectiva de los organismos internacionales. Y todo lo contrario, hoy día los derechos humanos que están totalmente desvirtuados son unos nuevos derechos humanos que no tienen nada que ver con los antiguos que pretenden eclipsarlos. No, se han convertido, a pesar de estar totalmente desnucleados, se les ha sacado el núcleo y se rellena con otra cosa completamente opuesta. Lamentablemente siguen teniendo un prestigio enorme. Son una especie de religión laica hoy día, contra la cual cuesta mucho oponerse. Y ese es el gran peligro, porque se quiere imponer un pensamiento único a través de estos derechos humanos a nivel internacional. Y repito, cada vez es más difícil oponerse a ellos porque nadie puede ser tan malo, tan vil, tan perverso en este mundo actual para ir en contra de estos derechos. Y esto, repito, se debe a que está surgiendo este derecho, yo lo llamo un derecho paralelo, desde el derecho internacional de los derechos humanos, un derecho paralelo que se pretende superior y se pretende muy dúctil porque depende de la mera interpretación arbitraria y sin control de estos organismos y que pretende estar bombardeando, por decirlo así, permanentemente a los ordenamientos nacionales y para dominarlos, de tal forma que no sería tanto el derecho internacional el que gira en torno al nacional, sino todo lo contrario, el derecho nacional se convertiría en una especie de delegado del derecho internacional para aplicar sus estándares. Todo esto con la ayuda del Estado, porque el derecho internacional no tiene la fuerza para hacerlo, pero con esta obligatoriedad y esta evolución que tienen los derechos humanos tan descontrolada e ideologizada, se pretende entonces que el Estado sirva como elemento incluso que imponga por la fuerza estos derechos y que se metan en todas las áreas de la vida. Entonces hoy día los derechos humanos, y esto es lo que quiero que quede claro, por favor, lamento, voy a ser un poco duro, pero no son lo que eran y hay que sacarse esa ilusión anterior. Hoy día son un instrumento de dominación que buscan imponer un pensamiento único y un Estado totalitario. Eso es lo que creo que mucha gente de nuestro sector no se ha dado cuenta. ¿Ya? Es muy raro que yo haga publicidad de mis cosas, pero parte de esto lo digo en un libro que está por salir en Tirant. Está demorado por razones tontas, pero se llama El control de convencionalidad y la transformación de los sistemas jurídicos interamericanos. Y en parte trato todo este problema, cómo el control de convencionalidad pretende alterar completamente la relación entre derecho nacional e internacional y llegar a una especie de monismo jurídico en que prima absolutamente el derecho internacional, con una situación, repito, en que no hay control alguno, en que hay un afán total de dominación aquí, y cómo el Estado se convierte
en el ejecutor de esta agenda totalitaria. Y los derechos humanos, lejos de ser un escudo que nos protege ante un Estado opresor, es todo lo contrario. Se ha dado vuelta completamente la razón de ser de los derechos humanos. Entonces, creo que mucha gente en nuestro sector con mucha buena intención todavía sigue creyendo en la bondad actual de los derechos humanos. Eso tiene que seguir discutiéndose a nivel intelectual y doctrinario, pero sobre todo mostrar que hoy día los derechos humanos son otra cosa, son una amenaza. Entonces, repito, este libro viene como anillo al dedo para ver este tema, porque, repito, siendo un tema tan claro, tan claramente establecido y protegido como la vida del no nacido, se llega a esto, es que, y perdonando la expresión, los derechos humanos hoy día están completamente prostituidos a nivel internacional. Eso solamente quería decir y, repito, agradezco mucho la invitación y a poder colaborar. Ya hace muchos años que nos conocemos con varios profesores de la UCA y, por supuesto, en lo que se necesite, aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias, Max. Gracias primero por haber participado generosamente en tu capítulo. Me consta los años que llevas estudiando, aun cuando todavía nosotros no podíamos advertir las consecuencias que podía tener el control de convencionalidad. Recuerdo que habías empezado allá a analizar sobre todo el soft law, ¿no? Claro, es increíble que se ponga en discusión lo que dice la letra del tratado, que es a lo que nos hemos obligado, ¿no? Y es una persona conocida, amiga, que no es del ámbito del derecho, leyó el libro y me dijo, no entiendo lo descabellado que pueda llegar a ser este caso, donde se ven todas las contradicciones al sentido común, podríamos decir. Así que bueno, gracias por tu aporte, esperaremos ese libro que acabas de mencionar con mucha ansia. Aquí hay muchos alumnos del doctorado que veo que están de otros países, a veces en las universidades incluso de Latinoamérica se pone a la Corte Interamericana como si fuese una especie de oráculo, ¿no es cierto? O algo que hay que allanarse. Yo me pregunto qué pasará si la Corte avanza contra El Salvador en su legislación interna y su constitución, si El Salvador no cumplirá la sentencia, como pasa, ¿no? Como ha pasado con el caso de Costa Rica, de Nartavia, que fue muy resistido. Pero bueno, eso da, esperemos que no tengamos que padecer una mala sentencia. Bueno, para ser fieles al tiempo, además Graciela Moya, que debo decir que está en España en este momento, no sé, ya debe ser medianoche. Veo que se ha incorporado Lucía Traverso, ¿no es cierto? Que ha entrado, debo decir a Lucía, agradecerte tu ayuda y ella está en un reciente embarazo que se acaba de enterar, así que ella viene ahora a hacer su ecografía, así que Lucía, gracias por tu ayuda. Y una última pregunta, Nicolás, que llega a vos es si en la Argentina, aquí preguntan, ¿se están haciendo abortos por discapacidad aunque esa causal se ha eliminado como causal de aborto? O sea, no tenemos estadísticas identificadas en los informes oficiales, tenemos relatos, digamos, puntuales de gente que sí, que tiene hasta, digamos, dentro del aborto libre hasta la semana 14, como muchos de los estudios se hacen hacia la semana 10 o 11, ahí Graciela Moya levanta la mano que puede aportar Sí, datos. Desde lo jurídico, el aborto libre hasta la semana 14 en alianza con la disponibilidad de los estudios genéticos y con que esos estudios tienden a ser cada vez más tempranos, más rápidos, más precisos y más, por así decirlo, certeros en su capacidad de diagnóstico, favorecen que el médico, por varias razones, tienda a promoverlo, a decir, le ofrezco esto. No todos lo hacen, pero tiende a crecer la cantidad de médicos que van diciendo, mire, usted tiene esta opción. ¿Por qué? Pues puede haber incluso un juicio de daños y perjuicios por no ofrecimiento de la chance y por pérdida de la chance de abortar, cosa que es discutible, pero es una forma de presión. Y después la causal salud es la otra vía. Por esas dos vías, jurídicamente, lo que no figura como causal específica puede reingresar por vía de el aborto libre o la causal salud. bien. Graciela, querías agregar algo seguramente sobre esta misma Sí, pregunta. sí. Lo que estamos viendo son dos cosas de preocupación. Por un lado, nosotros hace unos años ya nuestra consulta de niños con anomalías congénitas ha bajado completamente, o sea, prácticamente ya no los vemos en la consulta.
Por otro lado, también tenemos pacientes, como dice Nicolás, con estos diagnósticos tan tempranos que son inicialmente de probabilidades, no se llega a confirmar la causa del diagnóstico y se termina el embarazo para llegar a este plazo de la IVE. Y lo que estamos viendo también, lamentablemente, es terminaciones de embarazo de segundo o tercer trimestre con inyección de digoxina, que es un antiarrítmico, en la bolsa amniótica, con la muerte del feto a secundario este fármaco por arritmia y paro cardíaco, y después ingresa o como un aborto espontáneo, o también hay psicólogas que hacen diagnóstico de ideación suicida de la mamá cuando se diagnostica alguna patología fetal, y a partir de ahí se toma como causal en segundo o tercer trimestre el riesgo de salud materna. No solo es todo esto, sino que también lo que vemos es que a los fetos no se los anota con certificado de función fetal, no se estudian tampoco a los fetos que fueron muertos por este tipo de procedimientos, entonces tampoco tenemos diagnóstico de qué es lo que ha pasado con esos niños. Y después, bueno, terminado el proceso, llegan los pacientes a la consulta y no hay ningún tipo de información. Ahí el paciente toma en cuenta lo que pasó, porque la verdad es que eh, se los induce de una manera tan directa a la terminación del embarazo que no les dan tiempo a pensar absolutamente nada, ni cómo lo están haciendo, ni por qué lo están haciendo, ni qué es lo que está ocurriendo. Y después, cuando uno explica qué es lo que ha pasado, ahí como que caen en cuenta. Y ahí sí, y lo que estamos viendo es que los daños emocionales van a ser cada vez mayores. Gracias. Terrible, ¿no? Toda esta realidad. Bueno, muy bien. Gracias nuevamente a Nicolás, a Graciela y a Sofía, a la Editorial del Derecho, a la Facultad de Derecho. Gracias a todos ustedes que han participado. Esta grabación la haremos llegar vía mail a todos los que se han inscrito en este conversatorio. Ya los invitamos al segundo conversatorio sobre el mismo libro que realizaremos en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad, el Colegio de la Ciudad, ¿no es cierto, Sofía? El 12 de marzo a esta misma hora, que ahí van a exponer Juan Cianciardo, Carmelina Londoño y Ligia de Jesús. Así que vamos a seguir con la presentación del libro en los capítulos que ellos nos han hecho llegar también. Agradecemos entonces, vamos a ser muy fieles al tiempo entonces, y si queda alguna pregunta o alguna cuestión a través del mail, nos las hacen llegar y se las hacemos llegar a los autores. Agradecemos otra vez nuevamente a cada uno y les deseamos muy buenas noches. Muchas gracias.